Mira, el tema de la salud, yo he elegido, porque claro, no puedo, como he dado dos temas, he sugerido dos temas, he elegido el de la muerte, ¿no? Pero voy a hacer una referencia a lo que está en el librito. Yo te lo traigo la próxima. Y entonces en ese momento, ese texto muy corto de introducción, yo siempre he dicho que esto es una antología de texto, para que no nos llamemos engaños. Es una antología de textos con introducciones. Curiosamente, a gente le ha gustado mucho, seguramente más que lo que escribo yo, porque quizás si escribo menos también les gusta más, no lo sé. Bueno, entonces ahí había puesto una entrevista que se había hecho a Edgar Morin, ¿sí? En su momento. Ya tiene tiempo este texto, tiene por lo menos una década, ¿no? Entonces él habla de una serie de cuestiones, yo las voy a mencionar y me voy a detener en algunas. Por ejemplo, él se queja, hablando de la salud, de la hiperespecialización, dice él, ¿no? Y hace perder de vista, él dice al médico, una visión global de la enfermedad. Esto se discutió hace ya bastantes años, él es una persona ya de una cierta edad, no sé si creo que todavía vive, y tenía la experiencia personal. Muchas veces vas al médico y te dice, mira, es que tengo una manchita aquí, vas al dermatólogo, ¿no? Y quiero ver, sí, pero entonces le voy a dar cita para mi compañero que se dedica a manchas de la cara, porque yo me dedico a manchas que salen en el brazo, un ejemplo. Ya no es que la dermatología, sino que en ciertos lugares, lo mismo la traumatología. Te mandan al traumatólogo, te recibe un traumatólogo y de repente tengo este problema. Ah, no, haber dicho que era de rodilla. Lo mío es de columna. Se acabó. Otra cita para el especialista. Bueno, es un poco una broma, pero una broma que pasa más de una vez, ¿no? O le consultas a un médico de confianza y dice, oye, tal cosa, me pasa esto. Vete al dermatólogo o vete al urólogo o vete al oftalmólogo. Y bueno, pero no has estudiado medicina, no has hecho el MIR hace unos pocos años, dime algo, o me tengo que meter en internet, ¿no? Algunas conversaciones que a veces tengo con algún médico cercano, ¿no? Y yo creo que es de responsabilidad por parte de los médicos mandarte al especialista y no decirte una generalidad. Pero hay ciertas cosas, si lo que tú quieres saber, oye, ¿puede esperar esto o es grave? Nada más que eso, porque entonces ya te ocupas de tener una cita lo más pronto posible y demás. Bueno. Entonces, realmente la salud es algo complejo, dice Edgar Morin. Es algo complejo. Hace muchos años se decía, no hay enfermedades sino enfermos, ¿eh? Bueno, hay de todo un poco aquí, ¿no? Porque a veces los que esgrimían esta cuestión eran algunos sectores de la medicina con los cuales yo no estoy muy de acuerdo. Una especie de medicina demasiado alternativa. Edgar Morin aquí está en contra un poco de la cirugía y de la química. Yo diría que hay enfermedades, como no haya cirugía y como no haya química, no lo vas a resolver con homeopatía, por poner un ejemplo, o con tisanas, creo yo. Creo yo. Entonces, la cirugía salva vidas y la química salva vidas bien empleada. Lo que pasa es que hay más que todo eso. Por supuesto que es una situación global. Si tú, por ejemplo, te enfrentas a un enfermo que le vas a tener que decir que tiene un cáncer y es más, le vas a tener que decir que ese cáncer es grave, tiene que tener un cierto tacto, una cierta psicología. Hoy en día los médicos han pasado a otro punto. Antes se ocultaba y le decían a un hijo en secreto que él tenía eso, pero a él no se lo digan. Ahora no, ahora lo primero que hacen es decirte cuanto más grave, más rápido te lo dicen. Pero parece que es otra metodología, pero sin embargo, a veces con falta de tacto, ¿no? Y sé de lo que estoy hablando. Entonces, todo esto, como veis, se puede hacer filosofía de esto, pero yo creo que vosotros tenéis la suficiente experiencia de vida como para poder participar dentro de un ratito, ¿no? Es muy importante, según Morin,
que el médico estudie la sociedad, el poder de los medios, los efectos de la realidad urbana, y abra un proceso de conocimiento recíproco con otras experiencias para llegar a una medicina más rica, ¿no? O sea, eso es verdad. El médico no puede ser simplemente un técnico. Hay una persona que es un enfermo, que tiene una enfermedad. No todos los enfermos son iguales. De hecho, no todos responden igual a los tratamientos, ¿eh? Y a veces no es una cuestión meramente biológica o química o físico-química. Es una cuestión de muchas cosas. Habría que ver qué hay de serio cuando te dicen, no, no, tú tienes un talante positivo y vas a salir adelante. Cuando dicen, usted está luchando, lucha mucho. ¿Qué significará luchar por una enfermedad grave? ¿Qué puede significar luchar? Aguantarse, no deprimirse. Esto lo tendríamos que charlar. Pero es verdad que la actitud, yo veo que, yo esto no he hecho un estudio científico, hola, pero sin embargo, por conocimiento, hay gente que tiene una actitud positiva. Yo creo que probablemente eso ayude al menos a llevar mejor y quizás a tener una actitud, como somos un conjunto de elementos, puede tener algo que ver. Ya sabéis que las personas que ya tenemos una cierta edad, o una muy cierta edad, no estamos hablando de oídas, ¿eh? Yo no hablo de oídas cuando hablo de estos temas. Soy pudoroso, no voy a hablar de mí, pero no hablo de oídas, ¿eh? Tanto en la experiencia personal como en el entorno, ¿eh? Tenemos gente pues, que ha pasado por distintos procesos con distintos también consecuencias o resultados. Entonces, para Edgar Morin, la relación que existe entre la filosofía y la salud, he leído también en otras cosas, este es de un artículo, es muy importante, porque si nosotros decimos que la pregunta fundamental es la pregunta por el sentido, de hecho hasta uno de los libros se llama así, y que realmente el sentido de la vida podría estar determinado en términos aristotélicos por la búsqueda de la felicidad. Felicidad que no es una cosa superficial, estamos hablando de vivir una vida plena, ¿no? Y satisfactoria, y que realmente ya hemos hecho todas las salvedades a lo largo de todas estas reuniones sobre lo que yo entiendo por felicidad. Pero de hecho, la felicidad, el bienestar tiene mucho que ver con el sentido. Y el sentido, el bienestar y la felicidad tiene mucho que ver con la salud. Entonces la filosofía puede intervenir, sobre todo en la medida que las reflexiones filosóficas pueden orientar un tipo de trabajo, no solo intelectual, sino un trabajo también de implicación en el aspecto ético de la salud, ¿no? Por ejemplo, ¿realmente no va contra algún aspecto de la ética que yo atente contra mi salud? Yo no digo la salud de los demás, contaminando, fumando donde no se debe, o no cuidando los residuos para que puedan ser reciclados a la hora de desprendernos de ellos. Realmente, si nosotros realmente por un respeto que tenemos al ser humano, que somos nosotros, pero también a los que nos rodean, porque si yo no me cuido, aparte de que yo voy a tener una vida peor, estoy siendo muy injusto con la gente que está alrededor mío, que va a sufrir por mis problemas, por mi enfermedad o por las consecuencias, y no digamos nada si tienen que cargar con soy dependiente, no me las arreglo por mí mismo, tienen que cargar con esa labor, ¿no? Entonces, habría otro, estoy poniendo titulares, para que veas que no es una cosa que haya que explicar, es algo que tenemos que pensar y comentar, ¿no? Esto nos lleva, que yo lo agregué en esta última edición de este librito, el tema de la senectud. Aparte de que hay un escrito de Epicuro, pero la vejez, ¿no? Que yo comentaba los otros días, que a mí no me gustan los eufemismos, que a veces son enmascaradores, ¿no? Tercera edad, adulto mayor. A partir de una cierta edad, somos ancianos.
viejos de una manera más coloquial, ¿no? Pero somos ancianos. Es una etapa que se llama senectud. Se podría traducir como la ancianidad, pero también es correcto, pero es mejor hablar de senectud. Y entonces, pues este es el tema. ¿Qué pasa? Y yo ya adelanté hace poco que es un tema sobre el cual estoy trabajando, leyendo, pensando, porque creo que así como se hablan de tantos temas, se habla incluso por supuesto de la mujer, se habla de los hijos, se habla de la educación. No sé si no valdría la pena profundizar más en esta etapa de la vida tan denostada y de la cual todo el mundo quiere huir, más incluso desconocerla, no asumir la edad que uno tiene o en la etapa que se encuentra. Y entonces yo en el librito puse una de última hora prácticamente de una socióloga de Valencia, a la cual no conozco, de un artículo en El País, Martínez Magda, donde habla del juvenalismo. Yo decía, creo que ella le llama juvenalitismo, yo lo he cambiado, son neologismos, yo también me invento el mío. Esa, digamos, resistencia a reconocer que ya tenemos una edad, que somos mayores, muy mayores. Y entonces ese pretender fijarnos a etapas anteriores y a veces de manera perjudicial, o sea, haciendo daño a nuestro organismo con operaciones quirúrgicas, de cirugía estética, por ejemplo, que depende a dónde vayas, hay gente que se ha muerto por una liposucción o por algún tipo de... Entonces, es cosa más ridícula, ¿no? Y sobre todo por los resultados de no intentar enmascarar la edad que uno tiene o el envejecimiento, suelen ser desde el punto de vista estético y del buen gusto bastante, dejan mucho que desear. Para no utilizar la palabra patético, que la estoy usando de alguna manera. Dejan mucho que desear. Los otros días veía una película francesa con una actriz que no me acuerdo cómo se llama. Yo la he visto de joven y que ya en esa película debe tener... No me he ido a buscar la edad, a veces lo hago, uno de sus buenos más de 70 años, y con sus arrugas marcadas y tal, y está tan guapa. Entonces, no hace falta, hace falta desfigurarse para este tipo de cosas, pero sobre todo reconocer, y no solo en cuanto al aspecto exterior, sino en cuanto al estilo de vida. A veces, por ejemplo, hay una amiga argentina que una vez puso algo y me he quedado, y yo estas cosas que se ponen en la red, yo le digo, oye, me gustó mucho, y dice, bueno, no es mío, y me dijo de quién era, no lo sé, no me acuerdo. Y entonces había puesto la frase, es la vida que me alcanza. Qué bonito, me parece muy bonito. Es la vida que me alcanza, la vida nos alcanza. Y entonces tenemos que reconocer que es la propia vida la que te frena en un determinado momento, como cuando uno mantiene una mente demasiado juvenil, no desconociendo la vejez, sino porque es el carácter de uno, y de repente te das cuenta que hay cosas que no las puedes hacer. No, yo voy a ir a esa marcha. ¿Qué más da? Si son 4 horas, 2 de ida y 2 de vuelta, y hay un descanso, hay unas de la Popular que son un montonazo de kilómetros. Las rutas serranas, yo leo eso. La gente que va. Supongo que los que van ya lo tienen, ya son asiduos. Y te para la vida, y te para, porque hay cosas que no puedes hacer. Hay cosas que no puedes hacer. Yo mismo estoy aquí sentado por una serie de cuestiones, luego estoy perfecto, camino muchísimo, pero hasta que me empiezo a mover, tardo, por eso no me levanto, y parece que soy, y a todo el mundo digo, me alcanzas, me pasas, porque tardo un momentito, pero me cuesta, como consecuencia de otras cosas. Muy bien. Entonces, precisamente, estaba en el artículo de Martínez Magna, dice que ese juvenalismo es patético, ¿no? Entonces, bueno, no voy a profundizar mucho en ello. No voy a profundizar mucho en ello. Nos quedamos con estas cuestiones en este tema, que los enfermos, las personas que tienen una enfermedad, es algo global, no es decir, no, es que yo tengo un problema de estómago, a ver, yo tengo una afección, yo completo.
en todos los aspectos, ¿no? Me duele, porque claro, como el lenguaje nos lleva a que me duele un pie, bueno, sí, el pie, me duele, me duele mi propio organismo y está más fijado en el pie, ¿no? Entonces a veces esta sería una cuestión de que hay enfermos, ¿no? Aunque no voy a hacer el mismo uso que hacían aquellos hace años. Bueno, pues la importancia de esa medicina global, la reflexión acerca de la especialización o la hiperespecialización. Hoy en día podríamos agregar elementos sociales y políticos, que no nos va a dar tiempo, pero cuando se habla de que el médico tiene que estar formado, ¿cómo es posible? Yo hago una pregunta nada más, como un ciudadano normal, que una conquista sea que tengas 10 minutos para ver un paciente en la atención primaria. Eso es una conquista, porque les daban 2 minutos por paciente. Después de mucha huelga, se ha conseguido, la culpa no la tienen los que sean la huelga, que tengan 10 minutos. ¿Cómo es posible? Si hablamos de la salud mental, hoy se está insistiendo mucho. Algunas personajes políticos están insistiendo mucho, y no solo los políticos. Hay gente que tiene problemas y te puede dar cita a un psiquiatra, porque psicólogos prácticamente no hay en la sanidad pública. Bueno, no hay en la sanidad. Y el que quiera hacer un tratamiento psicológico tiene que ir a pagarlo, y pagarlo como corresponde. Y tardan a lo mejor 3 meses para darte una cita, en el mejor de los casos, que te atiendan en vez de 10, a lo mejor porque un especialista tiene 15, y que además sales medicado, ¿no? Entonces, ojo, y tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo en España, de Europa y del mundo. Si no, ¿cómo serán los otros? Bueno, los otros son mucho más sencillos. Tienes dinero, puedes ir a lo que quieras, y no tienes dinero, pues no puedes ni medicarte, nada. Por eso, por ejemplo, en América Latina se acude a los que nosotros llamamos curanderos, los chamanes y todo, la medicina de toda la vida, vamos, de toda la vida a lo largo del siglo. Bueno, que seguramente les resolverá algo, pero si tienes una enfermedad grave que requiere una cirugía compleja o unos tratamientos que son excesivamente caros, porque las empresas farmacéuticas especulan mucho con estas cuestiones. Bueno, ahí queda eso. Y que la salud sí es una reflexión filosófica, y nunca mejor ahora. Yo veo que aquí hay gente, algunos que son de mi época y otros un poco más chavales, más jovencitos. O Manuel, por ejemplo, un chaval. O Rafa. Bueno, claro, ¿verdad, alguien que es un chaval, Manuel? Nosotros que somos más mayores, pero que sí que nos atañe. Y más vale tarde que nunca, hay que tomar conciencia, porque no sé si respetando digamos, no sé, cumpliendo con una serie de cuidados, de autocuidados en ese sentido, vamos a vivir más, pero lo que seguro es que vivimos mejor. Vivimos mejor. Bueno, paso a otro tema, porque yo no quería comentarlo, por supuesto que podéis intervenir sobre esto, el tema de la muerte. Me interesa muchísimo, muchísimo. Tengo que deciros que yo personalmente nunca le he tenido miedo a la muerte. Nunca. No me produce, ni siquiera me da ese respeto que a veces nos da, es bastante común. Hombre, la muerte de los seres queridos es muy dura. Y pienso que el miedo a la muerte también tiene que ver mucho más que con el miedo a la muerte, lo que viene antes, al deterioro, ¿no? La decadencia, a la pérdida de autonomía. Pero me he tenido que enfrentar a la muerte de los seres queridos, a la mía, ¿no? Y de una manera muy casi antinatural.
porque es normal que nos parece normal que se mueran los viejos, pero cuando es al revés, ya no es tan natural. Y es muy difícil de encajar, pero se puede encajar. Voy a empezar leyendo, no me voy a extender mucho. Mirad, hay un escrito de un pensador, ensayista argentino, que creo que se llama Santiago, el apellido es Cobaldov. Ya me había llamado la atención, yo no he leído ningún libro suyo, pero he leído cosas porque me han llamado la atención. Y lo que sé por referencia que es una persona seria. Cuando digo esto, no es uno de estos que da recetas para bien vivir y este tipo de cosas, ¿no? Que hay muchos, más tratándose de compatriotas míos. Y es una cosa un poco poética, pero yo voy a leerla, digamos, completa, y luego lo he diseccionado porque lo voy a utilizar un poco como guión. Dice así: morir bien es morir a tiempo. Buscaré, si os interesa, prometo buscar referencia para... Morir bien es morir a tiempo. No hay peor infierno que el de asistir a las exequias del propio deseo. Al funeral de nuestras pasiones. No hay castigo mayor que el del verse integrando su propio cortejo fúnebre. La muerte no es, por eso y para mí, lo que sigue a la vida, sino lo que a diario nos acecha, lo que nos esteriliza, lo que encallece la piel, la ausencia de propósito, la apatía, el desapego. Bueno, él dice el desapego a los seres, esto yo lo he quitado en el esquema, a los seres cuyo trato nos constituye en personas. La muerte es vida seca, marchita. Esa es la muerte que mata y no la que viene después. Por eso imploremos que la muerte nos sorprenda sedientos todavía, ejerciendo la alegría de crear, que nos apague cuando aún estamos encendidos. Comento brevemente, porque quiero que lo comentéis vosotros. He hecho un pequeño esquema. Primero, los ancianos. No, esto es lo de una cosa de Séneca. Dice, morir bien es morir a tiempo. No siempre se muere a tiempo, ¿eh? Pero habría que ver qué quiere decir esto. Morir bien es morir a tiempo. Claro, porque la muerte siempre nos sorprende. Pero aquí hay una cosa, una expresión que sí que me llama la atención. Dice, no hay peor infierno que el de asistir a las exequias del propio deseo, al funeral de nuestras pasiones. Nosotros, asistir a eso. Y ser incluso complacientes con esta situación, diría yo. Y esto me parece precioso, ¿eh? No hay castigo mayor que el de verse integrando su propio cortejo fúnebre. Hay gente que se deja morir. Hay gente que se deja morir, habría que ver lo que opinan los psicólogos, ¿no? Probablemente sea un estado de depresión profunda, no lo sé, pero hay gente que ya se da por perdido simplemente porque no es aquella persona joven que añora ser y que se aferra a no abandonar esa idea, ¿no? Pero sin embargo se dejan morir, se sientan ante la tele a ver lo que sea. No critico eso, ¿no? Pero a lo mejor a tener una vida sedentaria mientras estás viendo la tele bebiendo cerveza, qué sé yo. Gente que hay cosas que no hace, ni siquiera no hay propósito, no hay proyecto. Hay hasta una dejadez, fijaos. No quiero ser esteticista ni demasiado hasta en la manera de vestirse y en el aseo. Esto es una dejadez. Muy importante. Es muy importante, Estoy en clases. no sé, agradarse a uno mismo, no dejarse estar. Por cierto, digo, las personas de nuestra edad, si seguimos usando la ropa, aunque no se nos hayan gastado de hace 40 años, nos vamos a echar 10 años encima. No. Esto lo digo yo, que a mí ya sabéis que la cuestión de la moda me interesa. La muerte no es lo que sigue a la vida,
sino lo que a diario nos acecha. Bueno, aquí es más, tiene una visión quizás un poco más dura, ¿no? La muerte es vida seca, marchita. Bueno, los estoicos dirían que la muerte no existe, porque nunca se está muerto, estamos vivos. Y cuando estamos muertos, pues no estamos. Por lo tanto, ni siquiera se podría construir una oración. Sí, se puede construir, ¿no? Está muerto, Pepe está muerto, pero Pepe, eso es como decir la nada, nada es. Desde el punto de vista gramatical, es correcto, pero la nada tiene un referente totalmente vacío, ¿no? Entonces, qué importante que la muerte nos sorprenda sedientos todavía, ejerciendo la alegría de crear, que nos apague cuando aún estamos encendidos. Yo he dicho, porque tengo experiencia de persona, yo quiero que la muerte me sorprenda vivo. Si no, ya estoy muerto. O sea, que me sorprenda vivo, más que me la interrumpa, si quiere o no. Es preferible que se interrumpa de golpe a pasar un deterioro. Pero sobre todo, quiero morirme vivo. No es un contrasentido, porque ¿cómo te vas? Si te mueres muerto, sería más... Pero hay gente que se muere muerta. No hablamos de gente que ha perdido algunas enfermedades neurológicas que son muy duras y que ni siquiera tomas conciencia de tu situación o de tu deterioro, ¿no? Yo he conocido gente que se ha muerto estando viva. Más, ha tenido la suerte. Voy a poner un ejemplo que no es de mi familia, lo conoce todo el mundo, o bueno, su nombre, Carlos París. Carlos París muere a los 90 años, a la edad justo de Ramón Tamames, del candidato a presidente, que supongo que no va a ser. Que por cierto, yo me he visto todo el debate, porque no me gusta que me lo cuenten. Dice, pero ¿cómo puedes aguantar eso? Me dicen en casa. Es mi trabajo. Lo siento mucho. Yo no me puedo forjar mi opinión simplemente viéndome los resúmenes por más buen periodista que son. Yo me lo he visto, porque tengo tiempo, por suerte he tenido tiempo. Bueno, yo me he ido con los auriculares a caminar por aquí por Tres Cantos, me llevaba, porque no es necesario verle la cara, y me lo he visto completo. ¿No? Completo. Bueno, Carlos París estuvo en mi casa, tenía justamente 90, la edad de Tamames, yo creo que le faltaba un poquito para cumplir 90 años. Y el hombre, pues, se contaba, porque nosotros hacíamos unas reuniones, yo en el verano, aprovechaba que vivía en Navalafuente, que tenía un jardín de gente, ¿no? Y él iba. Bueno, y estamos hablando de enero, fue en el mes de enero, por Reyes, del año 14, 2014, 2013. No, 2014, 2015 creo, porque él es del 25. Y entonces, 25 del 15, bueno, iba a cumplir 90 años. Dice, ahora cuando en el verano vamos a hacer esto, estaba muy entusiasmado, estaba escribiendo su último libro, que no lo termina. Se enfría, se coge una gripe, le da una neumonía y se muere. En un hospital horrible, en la clínica de la Moncloa, que tiene, algunos de Mufasa todavía siguen yendo ahí, mucho cuidadín, ¿eh? La clínica de la Moncloa. Bueno, no, esto se puede quitar, porque no hay que hacer propaganda ni a favor ni en contra, porque ya sabes cómo soy yo. Bueno, pero estaba vivo, se murió vivo. Y es más, puedo decirlo, porque esto había salido a fumar, porque fumaba, como Santiago Carrillo, pero no se murió por fumar, se murió porque al salir a fumar desabrigado se cogió un constipado de Padre y Señor mío. Y conozco a más gente que se murieron vivos. Hombre, siempre hay un pequeño lapso. Si tú te da una neumonía, te vas a estar 2 o 3 días fastidiado. Luego ya, cuando yo lo fui a ver, estaba ya, le cogí la mano así, pero yo creo que ni se enteró. Yo lo quería mucho. Digamos, tenía una relación filial paterna con él. Bueno, entonces, que nos sorprenda estando vivo. El tiempo es muy relativo.
Y se puede ensanchar muchísimo, muchísimo, si nosotros queremos. Lo que estamos viviendo, no estamos al final. Hoy decía Tamame, bueno, esto ya para lo poco que me queda, no sé, algo de entender que ya, bueno, sí o no, señor Tamame, sí o no. Hombre, es verdad que él es hombre, las mujeres son más longevas, pero yo conozco gente y nos queda mucho. A lo mejor no es una falsa esperanza, sino que esta etapa es muy, muy interesante. Es la etapa que, digamos que los italianos le llaman la etapa de la paz de los sentidos, i paci dei sensi, la paz de los sentidos. Mejor dicho, es la etapa de un cierto atemperamiento, pero donde se pueden desgustar muchísimas acciones. Tenemos la suerte de haber llegado bien desde el punto de vista mental, porque se puede, quitando eso, yo a veces pienso, ¿y si me quedara sin vista, por ejemplo? Bueno, hay audiolibros, hay muchas cosas. La cuestión es poder seguir disfrutando. Esta es una edad para disfrutar. Yo pienso eso, es gozosa, se puede vivir. Entonces, esta especie de anticipo de la muerte que se puede considerar a una cierta edad, yo creo, pero además esto yo estoy seguro que estáis de acuerdo conmigo, pero no intelectualmente, sino experiencialmente, porque no la tenemos presente. Si somos personas sanas, medianamente sanas, no la tenemos presente. Que Carlos París no era lo suficientemente inteligente como pensar que con 90 años no le queda tanto, pero eso debemos tener algún termostato que no nos haga sentirnos aterrorizados. Porque claro, cuando uno tiene 30 años y te hablan de la Agenda 2030-40 o 2030, o te hablan que de 2050 ya va a haber, ya no, o en el 2000, ¿qué me están contando? ¿Qué va a pasar en el 2050? Porque es muy probable, estoy casi seguro y lo apostaría que no llego. Imposible, voy a llegar al 2050, 27 años más de lo que tengo ahora, voy a tener 100 y pico. Y sin embargo no nos aterrorizamos. ¿Por qué? Primero, porque hay una especie de equilibrio de la naturaleza que hace que, porque estamos viviendo el presente. Esta edad, y lo uno a lo de la senectud, es una edad del presente. Es una edad del presente y es muy interesante vivir el presente porque probablemente a lo largo de nuestra vida, por estar ocupados en otras cosas, por haber transformado nuestra vida en medio de vida, no hayamos vivido el presente. No, cuando termine mi tesis, entonces sí, no te preocupes, pero tengo que terminar la tesis doctoral porque la necesito. Cuando, en las vacaciones, cuando deje esta tarea, cuando estamos postergando durante nuestra vida, mucha gente. Siempre estamos postergando. Esta etapa ya no se puede postergar nada, pero es una buena cosa, sobre todo si hemos tomado conciencia de que podemos vivir un presente y un presente muy amplio. Yo decía, y no es que lo esté proponiendo, pero yo decía los otros días cuando del libro que a esta edad te puedes hasta enamorar. Yo conozco casos sí, tú dices, pero ¿sabes lo que pasa? Hay gente que se da por perdido. A veces alguno dice, qué valiente, pero surgen a veces parejas de segunda, tercera, cuarta vuelta, por lo que sea, y surgen parejas y son, porque el amor a una determinada edad no es solo no es un ímpetu reproductor de cuando tenía 20 años. Tampoco desaparece el deseo está hasta el final. Otra cosa es que se modere, hay muchas cosas. Aquí sería tema muy interesante para tratar en otras reuniones. Bueno, lo que quiero decir entonces que la muerte no es un horizonte tan lúgubre, tan fúnebre como se dice. Forma parte de la vida. Spinoza dice en el texto, un texto hecho, vea unas líneas, son muy facilitos estos textos porque no estamos explicando, no estamos hablando del ser, la sustancia del ser y el no ser, estamos hablando de cuestiones que además
es más fácil entrar en ello porque son más vitales. Dice, el hombre libre no piensa en la muerte, sino en la vida, dice Spinoza. Claro, lógico. La sabiduría del hombre libre es una meditación de la vida, no de la muerte. Claro. Vamos a perder el tiempo en meditar sobre la muerte, que no tiene solución. Nadie puede elegir no morir, nos decía Jean-Paul Sartre. Hay que pensar sobre la vida. El hombre libre no se deja llevar por el miedo a la muerte. Sí, lo dice Spinoza, esto está extractado de ese pequeño fragmento que a su vez está extractado de una obra. Pero el miedo a la muerte nos quita libertad, no nos hace libres. De hecho, el miedo en general es perjudicial para el ejercicio de nuestra libertad. La meditación de la vida es la sabiduría del hombre libre. Antes en la hoja, Séneca, en un fragmento que figura en el libro, está titulado, pero no es de Séneca el título, sino para organizar esos fragmentos, el anhelo de vivir largo tiempo. Dice, los ancianos mendigan en sus oraciones unos pocos años de vida. Esto no es que yo... Lo voy a leer, porque a veces le parece... Yo creo que se equivoca. No sé si los ancianos mendigan unos pocos años más de vida, sinceramente. Para mí, puede ser que algunos sí. Bueno, yo los otros días decía, yo quiero vivir 20 años porque a ver dónde llegan ciertas cosas, ¿no? A mí me fascina la tecnología, por ejemplo, me fascina lo nuevo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo me gustaría? Es lo que más me gusta, lo nuevo. Lo nuevo. Las tendencias, hasta las tendencias, otros días yo hago cosas que, por ejemplo, verme el Festival de San Remo, porque me gusta mucho. Mucho, porque además hay tendencias, no es pura tontería, hay tendencias, sobre todo tendencias de muchas cosas. Cuando de repente te ves que los hombres y las mujeres ya no se distinguen en la vestimenta, eso es una tendencia. Cuando los hombres salen maquillados, y no necesariamente porque estén intentando imitar a las mujeres o porque sean gay, no, porque salen maquillados como se maquillaban en el siglo XVIII, sobre todo los aristócratas y los nobles y los reyes, se pintaban los labios, usaban tacones, ponían unas medias con unos pantalones cortitos, unos así, que les enseñaban, como hacen ahora las mujeres, con estas calzas, pero lo hacían ellos, las mujeres sí estaban cubiertas. Digo, y esto me resulta interesante ver por dónde van, también en las cuestiones del estilo, ¿no? Y de la escenografía, y de muchas cosas porque nos dan pistas, son signos, ¿eh? Yo no digo, oh, qué barbaridad, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿No? Son signos, son signos. Tú luego haz lo que quieras. Bueno, entonces, dice Séneca que fingen ser más jóvenes de los que son y se engañan a sí mismos. Esto es muy elemental, pero esto ya lo constataba Séneca hace mucho tiempo. Cuando los achaques les recuerdan su mortalidad, mueren aterrados. Yo creo que no, ¿eh? Eso estaba diciendo. Hay los que se lo toman con toda naturalidad y viven la etapa esta de una manera gozosa, y hay más gente que quiere morir que el que no se quiere morir, ¿eh? Yo he conocido gente, ¿verdad? Ya he vivido demasiado. O cuando se habla de prolongar la vida, no, por lo único que me falta, ¿no? Hay mucha gente que yo he escuchado que se quiere morir, y no porque sean agrios o porque sean tristes, no, porque consideran que ya está bien, ¿no? Y yo, cuando era joven, pensaba que esto de que la muerte siempre viene a tiempo, tiene mucho sentido, porque yo creo que si uno se muere a esta edad, digo yo cualquiera, y ha intentado hacer cosas y ya has cumplido, ¿eh? No te quedas a mitad de camino. Realmente a veces es hasta un poco, no peligroso, pero oye, yo ya estoy bastante amortizado, quiere decir que si me muero ahora no pasa nada, más sería hasta justo, ¿no? Jean-Paul Sartre dice que cada uno no solo muere, elige cómo y cuándo va a morir. No es posible.
Es pura metáfora, sí, es una metáfora. Pero el cuándo y cómo depende de la vida que hayas llevado. Yo el otro día comentaba que las posibilidades yo de morirme en un accidente aéreo son superiores a aquellos que nunca han cogido un avión. ¿Sí? Y entonces, a veces la muerte nos puede venir como consecuencia de decisiones anteriores que nos han llevado a esa situación. Bueno. Dice Séneca que para los ancianos se arrepienten de no haber vivido y piensan en cómo han malgastado su vida. Para aquellos que llevan una vida lejos de los negocios, la vida es dilatada. Bueno, él considera que no hay que trabajar en una palabra, ni meterse en líos, ni en política, ni en nada. Pero bueno, los que puedan. Bueno, él al fin y al cabo no era un potentado. Bueno, son unos extractos que no nos va a dar, nos va a dar, pero prefiero que nos quedemos como por aquí. Termina el escrito, dice, el sabio no dudará en ir al encuentro de la muerte con paso decidido. Bueno, son maneras de hablar. Bueno, lo que yo he querido señalar es que la muerte es completamente asumible y no tiene que... Y entonces más prefiero hablar esto que nos lleve a la vejez, a la senectud, a la edad adulta, y aprovechar y disfrutar de esta época, esta etapa. Cerrar ciclos. En un librito del coreano, que yo nunca me aprendo, Rafa, cuando pienso en el coreano me acuerdo de ti. Y luego mi hijo me regaló un libro sobre el coreano, y digo, bueno, lo voy a terminar leyendo. Bueno, no está mal lo que dice. Pero sí hay una parte que yo la tengo en ese, me parece, en ese librito, la incorporé, en donde, ¿la tienes por ahí? Es que ahora mismo no. Bueno, él dice en definitiva que hay que cerrar el ciclo anterior. Sí, aquí está. A ver, ¿lo puedes leer? Sí. Vamos perdiendo la capacidad de cerrar que habíamos aprendido. Morir presupone que la vida ha finalizado del todo. Si se priva a la vida de toda posibilidad de ser finalizada, incluso la percepción es hoy incapaz de clausurar nada. En espacios donde hay infinitas posibilidades de conexión, no es posible ninguna finalización. La eliminación de las formas de cierre a raíz de la sobreproducción y del exceso de consumo provoca un infarto del sistema. El imperativo neoliberal de optimización y rendimiento no permite finalizar nada. El régimen neoliberal elimina la forma de cierre y finalización para incrementar la productividad. Bien, exigidos por esa misma vorágine, ¿no? En este sistema neoliberal que hace que no cierres nunca. Y esto nos llevaría un poco a los ritos de cierre de la antropología. Y hay que tomar conciencia de que uno, haber cerrado la etapa, porque no se puede dejar todas las etapas abiertas. La mejor manera de aprovechar y de vivir plenamente la etapa que te toca vivir es precisamente habiendo cerrado lo anterior. Habiendo decir esto. Y curiosamente, ¿cuál es el síntoma de haber cerrado mejor esa etapa? Mirad, yo siempre digo que las cosas que son malas, que son perniciosas, bueno, voy a hablar en primera persona. Yo las dejo cuando ya no me interesan. Claro, yo dejé de fumar una vez, yo alguna vez fumé. Y además me parecía que era un disparate fumar. Me decía, ¿cómo es posible que pueda yo fumar? Ahora aborrezco, ¿no? Más los que hemos sido fumadores hace mucho, estoy hablando de décadas, hace mucho que no fumo. Yo me acuerdo que al principio era más intolerante todavía que los que no habían fumado nunca. Pero es interesante y es un signo de algo, casi un test, cuando uno no resulta difícil dejar de fumar o, por ejemplo, dejar de beber alcohol, no porque yo me haya convertido a ninguna religión extraña o puritana, sino que no es lo mismo
¿eh? Claro que yo me puedo beber un vino y me encanta, y creo que conozco un poco de vino. Cristina me está mirando, como mendocinas que somos, conocemos, pero yo ya no bebo, porque he descubierto que estoy mejor sin beber, y cuando tengo que beber, bebo, ¿eh? No, no es un fundamentalismo. Lo mismo pasa con la comida. No, no hay que comer tanta carne. Yo he comido cantidad de chuletones impresionantes, hasta que en un momento dado no me apetece comer carne. Tengo mucha suerte, porque las cosas que me son, digamos, perniciosas, no me apetecen, ¿ya? Bueno, esto puede ser un signo de que estoy más o menos acompasado. Es más, el tema de la comida, ¿no? A ver, yo estoy seguro que vosotros también, yo a la noche como muy poquito, ¿eh? Si no, no duermo bien, y como yo a mí me encanta dormir bien, ¿a qué te vas a comer de la noche, comerte un chuletón por la noche con 3 vasos de buen, o 2 vasos, o 3 copas de un buen Rioja o de un buen Ribera del Duero? Ah, estarán estupendo. Ahora esa noche yo no duermo bien, ¿eh? Porque el alcohol, por ejemplo, es pésimo para la noche, a las personas mayores. Bueno, aquí me quedo. Y abro este turno de intervenciones, y que me gustaría que con toda sinceridad, sin comentaréis cosas. Voy a mandaros la liga, como dicen allí, el enlace de aquellas 2 o 3 últimas reuniones del Seminario de América, donde hablan todos, y yo hablo cada vez menos, y a mí me encantan las reuniones donde hablan los demás y yo no hablo. Creo que el año que viene voy a estar, pero van a hablar los otros. Sí, adelante, María Oliva. Quería comentar lo siguiente. Efectivamente, la mayor parte de la gente quiere vivir más. Pero sorprendentemente hay un gran porcentaje de la gente que quiere vivir más que no sabe qué hacer con el día, con la cantidad de tiempo que es tener un día para vivir. Un día da la oportunidad de hacer muchas cosas, de aprender, hasta como tú estabas diciendo, de ese festival, o hasta de la publicidad que va marcando unas ciertas tendencias y valores, ¿no? Se pueden conocer personas, se pueden hacer proyectos, se pueden leer libros, se puede hacer tantas cosas en un día, que es además el tiempo del que disponemos realmente. Y sin embargo tenemos un enorme aprendizaje para aburrirte en un día, pero querer vivir mucho más. Y digo yo, ¿para qué? Si no has aprendido a vivir en el tiempo presente, que es el único tiempo realmente del que dispones. Y en este sentido, Eduardo, a mí hay un tema que yo no sé si tú lo recuerdas, que cuando teníamos online las sesiones, estuvimos rozando el tema del envejecimiento cero. ¿Te acuerdas que tú interviniste en aquella ocasión? ¿Te acuerdas, verdad? Y entonces, la pregunta que nos hacíamos y que yo me sigo haciendo ahora es ¿cuáles son las preguntas? Dado que la filosofía es sobre todo, y desde luego para mí, por eso es una fuente inagotable de todo, es las preguntas, son las preguntas. Entonces, a mí me interesa muchísimo cuáles son las preguntas concernientes a estos seres que van a pasar por un tiempo de envejecimiento. Vamos a ver, permítanme un poquito de marcha atrás. En este momento se distingue sobre todo el envejecimiento exitoso, el envejecimiento usual y el envejecimiento frágil. Por supuesto, las personas transitan por cualquiera de estas categorías con competencia y con habilidades, más o menos competencia y habilidades. Primero las que la naturaleza te ha dado, y además las que tú has cultivado o has potenciado. Por supuesto, con esto quiero decir que se puede ser o que te toque un envejecimiento frágil, pero seas extraordinariamente competente intelectualmente, ¿no? Pero bien, lo que quiero decir es que en esa primera categoría de envejecimiento exitoso que se maneja, tengan ustedes en cuenta que desde hace 20 años probablemente la investigación o los proyectos de investigación internacionales que están comprometiendo más investigación y más dinero ininterrumpidamente son el proyecto BRAIN, el cerebro, la investigación del cerebro y la investigación del envejecimiento internacionalmente, con lo cual se sabe mucho y se están haciendo horizontes muy variados.
sobre el futuro del envejecimiento. Ese envejecimiento exitoso es el que ha concitado la mayor parte de la atención, porque, entre otras cosas, es en el que se puede ver cómo las competencias intelectuales se configuran de tal manera que es lo que llamamos sabiduría, que es imposible que se configure antes de una determinada edad. Si tiene una oportunidad de llegar a alguien a ser sabio, es a partir de los 60 años, no es antes. Antes habrá sido muy competente, pero esa configuración, que no es un concepto solo antropológico, sino que es un concepto científico en este momento, ¿no? Porque cuando estudiamos la inteligencia y los componentes de la inteligencia, vemos que a partir de una determinada edad se reestructuran los componentes de la inteligencia de tal manera que da lugar a lo que efectivamente antropológicamente y culturalmente se llamaba sabiduría, y que algunos escritores dicen, o algunos investigadores dicen, es la persona que cuando tú le haces una pregunta muy directa sobre algo esencial, parece que no se ha enterado de lo que le has preguntado y empieza contestándote con una especie de parábola o de metáfora. Pues mira, hubo una vez el viejo Catón al que hoy recordaban en las sesiones parlamentarias, hubo un filósofo que, y tú dices, bah, y cuando termina la intervención, ha hecho una evolución tan bonita que te ha dado la mejor explicación posible que se puede dar sobre esa pregunta directa, y que nosotros contestaríamos o hubiéramos contestado de jóvenes dogmáticamente, mucho más sintéticamente, diríamos, no, en absoluto. Ni dices no en absoluto, ni dices, por supuesto que sí, por expresar lo que quiero decir, ¿no? Sí, en esa configuración de la inteligencia. Vale, pues digo yo, en ese envejecimiento llamado exitoso, que se caracteriza además porque la edad cronológica y la edad biológica se separan de una manera brutal, porque es impresionante que puedas tener 70 años, 75 años cronológico, 80 años cronológico y 60 años biológicos. Y ocurre, y está ocurriendo. Y ese es el envejecimiento exitoso. Actualmente hasta alguna farmacia ya lo hace gratis, averiguar la edad biológica que tienes. Antes era producto de un estudio muy complejo que lo hacían los compañeros de La Paz, y efectivamente te iban dando los marcadores hasta darte un índice global de envejecimiento biológico. Y te ponías muy contento cuando te decían, pero si tienes una edad biológica de 47 años. Claro, esto no significa que un día no cojas un gripazo, o cojas el COVID, o te coja un coche, y se acabó la diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica, ¿no? Es decir, si nos libramos de accidentes cardiovasculares importantes que nos afecten el alto mando, si nos libramos de que nos coja un coche, si nos libramos de algunas incidencias tan graves como ha sido la epidemia, la pandemia que hemos pasado, pues efectivamente cada vez hay más gente que tiene una separación tremenda entre la edad biológica y la edad cronológica, ¿no? Y digo yo, por ahí es donde se está colando esto que la investigación pretende que sea envejecimiento cero, porque se va viendo cuáles son los elementos y se va viendo cómo serían los recauchutados para poder ir avanzando en edad cronológica, ¿no? ¿Y cuáles son las preguntas que se haría desde la filosofía? Y aquí me importa muchísimo, me interesa muchísimo tu opinión, para cuando hay un porcentaje muy alto de la población, que ya no seremos nosotros, desde luego, pero lo va a haber, un porcentaje altísimo de la población que ha cubierto con creces, y se le ha quedado muy lejos, las demandas convencionales de la vida, las laborales, las biológicas, las tal. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a vivir? ¿Para qué vamos a vivir? Desde un punto de vista, digo, como pregunta filosófica. ¿Para qué queremos todo ese tiempo para el que estamos mal preparados? Perdóname, estamos mal preparados porque antes hemos respondido siempre a necesidades de procreación, de cuidado, de trabajo, de esto. Cuando habíamos terminado de luchar por nosotros, estamos luchando por nuestros hijos, etc. Y cuando ya no tengan ni que luchar por los hijos, el conocimiento no tiene límites. Exacto. Pero digo yo, el conocimiento no tiene un límite, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, que
agrandar el conocimiento no es precisamente lo que mueve a la mayor parte de las personas. Por eso, ¿No es precisamente? lo que mueve a la mayor parte de las Ya, personas. ya. No es lo que mueve a la mayor parte de las personas. Podría preguntarte una cosa, María Oliva. ¿No crees que es muy importante llevarse bien con uno mismo? Bueno, Levanta la voz, que tiene una buena voz, Mari Ay, Carmen. no, se lo digo. No importa, no, así que nos quedamos así, estamos más recogidos. Pregunto a María Oliva si no es muy importante llevarse bien con uno mismo Significa, para no solamente envejecer bien, sino tener tu vida completa sin buscarte cosas a tu alrededor, llevarte bien y ser feliz contigo mismo, estar contento con uno mismo. por supuesto, signifique es lo la que pregunta que signifique yo te estar haría contento en con este uno mismo contexto. es fundamental. Pero en esta edad y a los 15 años, ojalá. Eso es, o sea que Es sea fundamental. como un método de vida, Sí. porque me parece que yo creo que con la vejez o cuando ya terminas todas esas cosas laborales, Pero entonces, familiares que tenemos que hacer, la vida continúa. Decía que hay que cerrar etapas, pero puede cerrar una etapa una persona dependiente y que no se lleve bien consigo mismo a nivel humano y emocional. Es difícil. ¿Tiene capacidad de cerrar esa etapa? Esa es la pregunta que yo hago. Y luego, lo que yo veo a mi alrededor es que con la edad todo lo malo empeora. Es decir, son insoportables. Vamos, yo reconozco que hay cosas que ya prefiero estar a solas conmigo misma porque es que directamente me altera el sistema nervioso. Es lo que yo quería preguntar a una psicóloga porque a mí me pasa, no las aguanto. Mira, voy a hacer... a cantidad de gente todo el día contando desgracias cuando viven estupendamente, su diagnóstico médico y mañana Quejándose. todo es negativo, un apocalipsis, y están estupendas. Lo que no funciona, creo yo, que es otro tipo de cosa, quizá más sutil, que seguramente no funcionó nunca, pero como no ha funcionado nunca y ahora tienen que encontrarse consigo mismos, Sí o sí. es una bomba de relojería. Al primero que encuentran le colocan la bomba y además le van vaciando, digamos, la bolsa de basura hoy, pero si ya me lo contaste ayer, hija. Como esto tiene mucho que ver. Es una pregunta que yo Sí. Lo primero que yo no voy a extenderme mucho. Sí, ¿quieres comentar algo tú? Perfecto. En relación a esto, y que tiene mucho que ver con lo que has dicho tú, también con lo que dijiste tú acerca de morirse estando vivos. Y es que la gente quiere estar tan viva, que cualquier cosa, digamos, le causa un trastorno. Y yo creo que la aceptación de una limitación en un momento determinado, la aceptación de que el deseo sexual, por ejemplo, en un momento determinado se te va a acabar. La aceptación de que tienes un problema físico. Yo creo que aceptar esas cosas y aceptar que de alguna manera nos vamos a ir apagando, yo creo que eso es positivo. Personas como las que tú hablas es que no aceptan, tú las dices que están de puta madre, pero les duele la oreja y ya es un problema para ellos. Entonces, es decir, eso es no aceptar algo. Pero yo retomo que quizá es gente realmente indolente, porque yo no entiendo que una persona haya que ponerle la comida y no sea capaz de darle al botón del microondas, pero juegue a la petanca. Sí. Entonces, vamos a hablar, vamos a poner el problema encima de la mesa. ¿Puedes o no puedes? Que no quiero que se me vaya. No voy a cortar el debate, no voy a cortarlo porque... Pero, a ver, primero, yo no voy a discutir nada. Una cosa es llevarse bien con uno mismo y otra cosa es ser autocomplaciente con uno mismo. Hay gente que se lleva muy bien consigo mismo
Y la verdad es que no No es llevarse bien con uno no, mismo. Pero no, no no, te se llevas lleva, pero en el fondo no es el caso, no es el más, es un cínico, es una persona, está encantado consigo mismo, se da besitos y como que es una maravilla, pero no ese es el caso, ya lo sé. La pregunta de lo que ha comentado, mira, voy a hacer un pequeño intervalo. Yo cuando llegué a este país hace muchísimos años, como yo me había dedicado a la filosofía desde muy joven, yo ya tenía alguna trayectoria ya en Argentina, pero había estudiado psicología. Pero esto es cuando te convalidan y a mí me ha gustado, claro, pero nunca me sentí psicólogo porque realmente hay hay una complementariedad con la filosofía y la psicología, pero hay un peso específico de cada una de estas dos disciplinas. Y entonces, como yo había estado haciendo unos cursos magníficos de dinámica de grupos que le llamábamos en Argentina, yo llegué aquí, tiré de esos y de un librito de análisis transaccional y monté unos grupos que llegué a tener 4 como esto, pero 4, pero con una diferencia, que me pagaban. Como yo, como buen argentino y como buen necesitaba que me pagaban. Y de repente yo no podía atenderlo más, tenía 4. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Esos grupos eran, aunque no se pretendiera hacer, porque realmente explicábamos técnicas y cosas, pero eran terapéuticos. En esa cuestión de filosofía y terapia, que yo nunca he pretendido hacer terapia, pero esto es terapéutico. Y entonces, ahora vamos a lo que dice, contextualizarlo de María Oliva. Y esto me ha pasado en América Latina. Oye, yo ya tengo derecho de ser uno más del grupo, porque yo necesito que sea terapéutico también para mí. Los demás hablan y yo no hablo. Esto es lo que yo voy a hablar. Pero esto no sé si tendríamos que hacer en un, no sé, en un rancho aparte, no sé. ¿Sabe? Yo estoy de acuerdo contigo, voy a hablar de mí porque ahora vamos a hacerlo, yo soy uno más. Yo más o menos de los 60 años lo certifico conmigo. Hay cosas, y algunas ni se me han quitado, pero es como de repente, es como esta palabra que ahora se usa mucho, te empoderas, ¿no? 60, sí, no, y un poco más. Yo siempre he ido lento en este asunto, porque yo yo he sido un eterno inmaduro, como a veces me han acusado, tú eres muy inmaduro. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, a los 7 años, mi madre va a hablar con un cura marista, un hermano marista, y le dice, su hijo tiene mentalidad infantil. Le dijo, y tenía 7 años. Mire, su hijo es muy inteligente, pero tiene mentalidad infantil. A los 7 años. Y probablemente eso ha sido una característica, ha sido como más. Pero llega un momento que se produce como no tengamos miedo de decir, una cierta sabiduría de vida que es muy reconfortante. Tienes una filosofía de vida, eres consciente de la filosofía de vida que tienes y además también puedes intervenir cambiando aquellas cosas que te hacen infeliz. Porque ya hay que tener una formación. Por supuesto, hay que tener una buena actitud introspectiva, hay que ser capaz de expresar los sentimientos, muchas cosas, muchas aptitudes. Pero sí es que esta edad es increíble y además la podemos aprovechar. Debemos aprovecharla y eso es lo que a mí me apasiona. Yo, y no es una cuestión de una mera pose, es la mejor etapa de mi vida, la mejor etapa de mi vida, esta. Y he tenido etapas estupendas, mi vida ha sido muy movida, más yo diría que apasionante. Dice cómo he llegado hasta aquí. Pero esta etapa es genial, es estupenda. Y esto es lo que yo quería un poco compartir y ahí vamos a que quizás en algunos de estos temas habría que ser un poco impúdico o por lo menos sí ser conscientes de que estamos tratando cuestiones que nos atañen a todos, ¿no? Sería muy interesante si tuviéramos tiempo, ¿qué quiere decir, Mari Carmen? ¿Por qué cuando tú te llevas, qué significa que te llevas bien contigo misma? Yo te veo que te llevas muy bien, pero que aquí, sí, bueno, no, porque hay gente que le ha pasado de todo, o ha enviudado, por ejemplo, que es una cuestión traumática, y sin embargo, hay gente que incluso renace con esa con esa. Yo conozco casos familiares de que, sobre todo las mujeres, cuando enviudan, pegan un brinco
pegan un salto y no es que no extrañan a la otra persona, no es que no no, es que de repente les faltaba ese empujón, porque además es como un sexto sentido que o luchas, o bueno, o te empeñas, o puedes quedarte sola. Tenemos ejemplos, y yo creo que conocemos todos, además de aquí, también algunos. Sí. Perdona una cosa, tú decías antes aceptar que hay cosas que se van apagando porque nos vamos apagando. Y sin embargo, mi punto de vista, que comparto desde luego, ¿no? Que hay cosas que se van debilitando y que se van apagando. Entre otras cosas, algunos de los subsistemas orgánicos evidentemente se van enlenteciendo. También es verdad que se van enlenteciendo según si tienes estímulos o no tienes estímulos ambientales, porque hay gente que es incapaz de conducir en Madrid solo porque ha dejado de conducir en Madrid. Totalmente. Y curiosamente, estos estresores ambientales, como es el tráfico de Madrid, ayudan a mantener las conexiones neuronales. Eso, es decir, se deterioran más las conexiones neuronales en el campo que en Madrid, viviendo en la Glorieta Bilbao, porque para atravesar una calle tienes que hacer un ejercicio atencional interesante, importante. Mientras que para puedo cruzar... decir a No, modo pero de- quiero decir que ayer- es un dato, es un dato. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero y termino lo que le quería decir a él, porque dijo una frase que efectivamente yo comparto: se van debilitando o se van apagando cosas, pero se van encendiendo otras. Sí. Se van encendiendo otras, y el problema es que cuando tenemos todos esos grados de libertad para encender otras cosas nuevas, nos dedicamos a quejarnos en vez de encenderlas. Hay personas cuyos intereses, por ejemplo, por el ajedrez, ya han llegado a ser figuras importantes del ajedrez, habiéndolo tenido como un pasatiempo insignificante, ha empezado en ese periodo de la vida, por ejemplo. Y tú dices, es que yo antes no era capaz de jugar al ajedrez así, y ahora soy mucho más mayor que cuando lo aprendí. Y es absolutamente verdad, hasta el punto que tenemos investigaciones de personas mayores, muy mayores, que han llegado a ser capaces de jugar al ajedrez sin tablero. Que fíjate el consumo de contenido, de recursos cognitivos, que el potencial Pero no es tan cognitivo... excepcional. ¿Perdón? Que es tan excepcional lo que tú estás contando. Yo conozco cantidad de gente así, que además te hacen la vida muy agradable. Yo quiero decir una cosa. Cuando hemos hablado de cerrar etapas de la vida, se van cerrando solas. Y hay que saber que hemos cerrado esa parte, que hemos pasado de esa parte y que vamos a otra. Cuando yo, por lo menos, como bien dice Eduardo, he llegado a una etapa de la vida en que la estoy disfrutando, efectivamente, la estoy disfrutando. Y una vez oí una cosa preciosa, es que para ser viejos hay que ser valientes. Y es verdad. Me fastidia muchísimo cuando oigo decir, es que yo a mi edad, hombre, no te vas a poner a hacer esquí alpino, porque te vas a torcer un pie y se te van a romper todos los huesos. Lógico y natural. Pero a nuestra edad hay muchísimas cosas. Aprender ajedrez. Y dices, es que yo ya no tengo tiempo para aprender. Mentira. Aprender lógica. Aprender lógica. Muy bien Lógica, dicho. muy bien. Muy bien lógica. dicho. Tengo un libro para seguir aprendiendo lógica. Cuando te dicen aprender idiomas, aprender no sé qué. Es una etapa en que se han cerrado otra serie de puertas, pero ahora tenemos una serie de libertad, de tiempo para aprovecharlo y aprender todo eso que queríamos hacer y que si no se hace es cuando no se puede hacer, pero sí se puede hacer. Entonces, es lo que digo. Cuando yo oigo con personas que me dicen, a mi edad voy a hacerlo, ¿y qué le pasa a tu edad? En cambio, por ejemplo, Oliva, yo nunca me saqué el carnet de conducir, lo tengo y lo tengo caducado y nunca lo he usado. No te interesa. Y no lo he usado. Ahora,
sí que me desplazo por Madrid, cojo metro, como autobuses, me bajo aquí, me pongo aquí. Por eso te digo que efectivamente cada cerebro pues funciona de una manera a la que necesita. Y otra cosa que me da muchísima pena es lo que dicen las personas que están muertas en vida. Es horroroso ver, y cuando me oigo decirles, es que yo ya tengo muchos años. Pero están sanas. Y sanas. Y ahora otra cosa, Carmen, yo ya, es verdad que ya tengo una edad, y eso es lo bonito de nuestra edad, que digo, cuando te viene uno a contar las penitas que tiene, dice, oye, es que tengo prisa, me tengo que ir a... No tengo tiempo que perder, claro. No puedo, Esto no tornaba puedo. un poco en contra, tú estabas defendiendo antes, Eduardo, un concepto, o sea, defendiendo, no, estando en contra de un concepto que llamas juvenalismo o algo así. Esta gente... El juvenalismo. Entre las cuales igual yo me incluyo. Pero tú que- eres joven. Bueno, yo tengo 64 años, ¿vale? Pues ya es sabio. Biológicamente tiene Quiero 20 decir, menos. que hace cosas que no son de su edad, como cruzar, por ejemplo, donde no hay un semáforo, o Eso se que, le- digo yo, en mi caso, que alquilo una moto en cualquier sitio en el sudeste asiático, quiero decir, y eso tú lo veías, o me ha parecido entenderte como que lo veías que era una actitud un poco negativa o Lo cínica, que tú te referías. ¿vale? Que Y creo que no es a lo que tú te referías. No, es que no lo estoy oyendo del todo bien. sí, no, te decía de esta gente que vivimos algunos, quiero decir, con una actitud, digamos, que parecería que no es propia de nuestra edad, ¿vale? Y que no- En actitudes vitales, en cosas que haces, etcétera, etcétera. No sé si forzados por un sentimiento de querer seguir siendo jóvenes, o simplemente es algo, un impulso vital nuestro, que es que nos comportamos de esta manera. Y es que tú has hecho, me ha parecido que has hecho una crítica un poco en un momento determinado en tu intervención en esa dirección. Y además es que hace poco salió un artículo en el periódico diciendo cómo esa actitud te ayuda a tener mejor salud incluso. Pero yo creo que eso que dices es porque nuestra naturaleza de salud no lo permite. Yo tengo 66 años. Yo ayer me fui a la maliciosa, muy bien, pero estoy convencido que otras cosas no las puedo hacer. Y a veces me digo, Claro. que eres un imprudente pasando por el DIC, pero porque puedo. Yo estoy convencido que la edad me va a ir poniendo en mi sitio y me va a ir Exacto. frenando. Pero yo empezaba a hablar de la salud, que hemos hablado de la salud. Yo creo que el aceptarnos como somos y ayudarnos en nuestras enfermedades. Yo soy diabético desde hace 20 años. Desde entonces yo me impuse una disciplina y he tenido que soportar cachondeo, entre comillas, de mi ambiente. Por ejemplo, no beber mucho, Claro. pasear. Yo trabajaba en una oficina y en la Castellano, y todos los días después de comer me iba 50 minutos a andar con otro compañero. Bueno, pues había otros compañeros con mucho amor, me decían el de la Alcalá Meco, para arriba y para abajo. Pero quise esforzarme porque era mi salud. Claro. Y yo decía a algunos que bebían y tal, digo, mira, me voy a morir antes que vosotros, pero voy a vivir como yo quiera. Porque me ha costado tanto luchar por mi... Y luego hay un entorno social, económico. Yo le decía hasta el jefe de recursos humanos de mi empresa, digo, si tú eres un sinvergüenza con la sociedad, porque te vas a tomar un cubata y vienes con la cara así, yo vengo dispuesto a trabajar bien porque vengo 50 minutos andando y me he encontrado muy aislado a nivel familiar. No haga usted los dulces. Oiga, si sabes que soy diabético en unos niveles buenos, que no tengo porque me cuido, joder, no me ponga las tartas. Es una competición tremenda, pero lo estoy consiguiendo. ¿Por qué? Porque quiero tener calidad de vida y me quiero cuidar. No sé cómo voy a llegar, estoy ya en una vejez, pero me veo bien porque estoy luchando. A mí me gustaría, a mí me dijo un doctor en mi empresa que el cuerpo humano está preparado para 50 años. Dice, todo lo que pasemos de ahí es como de prestado. Y es verdad que yo en los 50 años es cuando después me han empezado a aparecer que si la próstata, que si el oído, la degeneración del ser humano. Pero tengo mucha ilusión por vivir todavía. Claro. Y voy a tener ¿hasta cuándo? Hasta que la salud me lo permita, hasta mi fuerza. Lo que es verdad y me da un poco miedo, cómo iré enfocando al final de mi vida. Porque a mí no me da miedo la muerte, como hemos dicho, no lo sé. A veces lo digo porque estoy aquí en esta parcela todavía, porque estoy en la parte viva,
o no la veo tan cerca. Y luego te A vas veces igual. me da un poco no saber yo digo, no. Pero es que hay como un termostato. Yo uso esa Eso es lo tú que como me ha gustado psicólogo. mucho. Digo, ojalá tengamos ese termostato y me venga. Yo creo que sí, porque es que tendríamos que estar aterrorizados. Yo conozco gente de 90 años, te puedo poner con los paridos, mi madre, por ejemplo, ya ha fallecido. ¿Y cómo no están aterrorizados? Yo nunca no lo estoy. Y yo voy entendiendo, porque yo voy hacia esa edad, hacia los 90, no faltará tanto, falta menos que antes, y no te aterroriza. Tiene que haber algo, si no sería terrible la vida, ¿no? Si no tuviéramos ese mecanismo de que tienes capacidad de asumirlo eso. Y no es un drama, ninguna persona mayor normal está aterrorizada por la muerte. Yo pienso que sí. ¿Mm? Yo Sí. pienso que sí. Y yo Yo estoy pienso, totalmente por de acuerdo. ejemplo, Un sufrimiento. yo, por ejemplo, veo a una persona mayor que se constipa, y no es lo mismo que cuando un chico joven o con otra Pero eso es se precaución, constipa. ¿no? Sabe su limitación. Entonces ya coges y estás pensando rápidamente, de esta no salgo. Y por ejemplo, hay otra cosa que también me parece que la he leído en tu libro, o no sé, hace poco lo he oído. Yo recuerdo cuando veraneaba, vamos, sigo veraneando, pero no con la gente que veraneaba, y nos juntaba mi abuela, mis tías y eso. Y cada vez que me despedía a finales de agosto de mi abuela, me decía, hija, no sé si al año que viene nos volveremos Sí, a hay ver. gente que dice esas cosas. Sí. Eso es que están pensando en la muerte Eso es también. cálculo de probabilidades. Mi Exactamente. suegro tiene 96 años, Pero y no yo, 10 necesariamente años, miedo. dice, para lo que me queda en este convento, pero ahí sigue. Sí, Pero sí. se puede decir esto a lo mejor no de una manera dramática, trágica. Siempre con miedo, ¿sabes? De Sí. cálculo de probabilidades. Quería responderte a ti. No, has dicho lo de las conexiones neuronales y de los estudios de la ciudad comparándolos con el medio rural. He dicho que no, porque son distintas conexiones, pero hay gente rural que es capaz de diferenciar hasta el último signo, el que estoy intentando, pero no puedo levantarme la mano, de crecer una planta. Sí. A su vez, eso ya me lo han quitado porque juegan al mus, al ajedrez, a un montón de cosas. Y no tienen por qué ser esas conexiones neuronales. Y trabajan en la huerta. Y tienen a lo mejor 90 y 100 años y han salido. Puedes tener unas conversaciones interesantísimas. Y sí que le pueden decir a su nieto, cuando vengas dentro de tal, igual no sé qué, cualquier día, pero están esperando a la muerte que les ha llegado, como decía Séneca, con valentía, y no les va a costar ningún trabajo dar ese paso. Y por otro lado, quería decir con relación a las personas mayores que son así, tenemos en cuenta que ha habido un salto y una diferenciación en la cultura como nunca la ha habido, como nunca la ha habido. Entonces esta gente con 90, pues como que no asimilan, no están preparados para tener una actividad intelectual. Tampoco trabajan en el campo y cuidan de sus hijos y les gastan energía como hace tiempo. Y he dicho que están ahí y solo tienen otra cosa que quejarse. Pero es que no saben hacer otra cosa. Y además la memoria inmediata se va yendo, ¿eh? O sea, que cuando dicen las cosas 4 veces, realmente es que no las recuerdan. En muchos casos, en otros habrá que sean las señoronas de toda la vida que no han hecho nada y ahora menos. Pero ese es otro tema. Bueno, solamente quería decir, perdonad. ¿Puedo? Sí, claro, Cosa, claro. Sí. Yo me refería a eso exclusivamente en relación con lo que pesa esa variable en deterioro cognitivo. Cuando se inicia el deterioro cognitivo, es mejor que siga sometido a estresores muy potentes que a una vida plácida delante de la televisión o contemplando la naturaleza. Y por supuesto, Sí. pero no, es que es distinto. Lo que diferencia el medio rural en ese aspecto que tú has descrito muy bien es que se mantiene mejor el no deterioro cognitivo, que todavía es más valioso, todavía es más valioso. Yo creo que hay una cosa que nosotros tenemos, o los que somos más jóvenes que otros,
cuando nuestros padres, nuestras madres se hacen mayores, entonces, papá, no te agaches a coger eso, te lo cojo yo. Un error enorme. No hagas la comida, la voy a hacer. Eso es verdad. Entonces, Pero- vamos anulándoles, anulándoles, Marisa, hasta que con... poquito. Exactamente. yo a mis hijos eso se lo he prohibido. Hombre, vamos a ver. Totalmente. Te estoy hablando, Pero te estoy hablando que a mí Mira, yo la tengo primera vez que se me cayó algo y vi que mi hija no, iba, no. espérate, y vi que mi hija me iba a cogerlo, digo, "Ch, vamos a ir todos despacio. Aquí, hasta que mamá no la veas, que no se puede, que está sentada, que no se Querida, yo voy a seguir cogiendo las cosas vas a del olvidar. suelo, porque lo único que haces con eso es limitarme movimientos. Infantilizar. No, limitarte físicamente, limitándote movimientos, con lo cual vas a atrofiarte tú. Entonces dije, aquí impedimentos, limitaciones ninguna. Cuando yo te necesite, te voy a pedir ayuda. Hay un concepto muy gracioso, porque tiene su gracia, pero que se dice mucho en gerontología social, ¿no? Que es el concepto de los yayo. Yayo. Yayo Sí. no, yayo no. Tú eres el anti-yayo no. Y eso está muy bien. Y es un perfil muy especial. Dice, las personas a medida que van siendo mayores decir, no, yo ya, como si te hubieran dado de baja en la vida. ¿no? Exacto, Yo ya no, yo ya no. exacto. Ya, Pero yo tengo un suegro que a 94 años decía que y estaba solo y se enfadaban sus hijas porque no le dejaban hacer nada y decía, cuando yo no pueda hacerlo, malo será. Él quería ir a la compra, ya ha ido, le ha dado un infarto y lleva 2 años con una persona. Pero es que es verdad, nos ha enseñado mucho, es lo que estáis diciendo. Él ha estado hasta los 94 independiente, solo. Sí, Y su filosofía, no me hagas nada. Que decía, pero qué borde eres. Pero es verdad. Solamente una curiosidad. A cualquiera de vosotros os dicen, tenemos todos más o menos una edad ya, a cualquiera de vosotros os dicen que cualquier noche os podéis morir, ¿y cómo os quedáis? Oye, pero ahora mismo yo me quedo más tranquilo de noche. que yo tranquila, no me importa morir. Está ese por sí. Exacto. Pero- Es decir, que realmente no hay un miedo a la muerte, lo que quiero decir es Sí, que la mayoría, hay gente que sí, que dice, no, es que tengo que durar o porque tiene un proyecto vital o porque tiene algo de lo que ocuparse evidentemente, que cuidar de hijo o alguna historia. Pero si no, a nivel vital, nosotros que ya tenemos una trayectoria, hemos disfrutado de una vida, decir que te vas a morir mañana, ay, no me quedo no, más tanto que dar. a mí me pasa lo mismo. Si me dicen, vamos, No que que te no lo digan. es que vivo, es que sé que puede ocurrirme. Claro. Puede ocurrirme que de hoy para mañana me muera. eso te causa alguna No. situación? Y tampoco. Pero te puedo decir que no tengo el proyecto de vida de decir, tengo que criar unos hijos, pero tengo mi proyecto de vida. Bueno, vale. Sí, Pero a pesar de tener ese proyecto, que yo también Es tengo lo que es ilusiones, disfrutar o ir, Sí. hacer o no sé qué. Es mi proyecto de vida lo tengo. Ahora, es verdad, a lo mejor en eso es lo que dices, no me asusta, si me pongo a pensar, otra cosa diferente es, me pongo a pensar, vale, me muero, ¿y qué pasa? nada. No has estado aquí durante 100 millones de años. Ahora, Ángel. lo Estado que 60 no, años. no, Lo que has hecho pero, aquí es una- vale, pero otra cosa de lo que sí me ha gustado lo que ponía aquí, que el nacimiento y la muerte son 2 polos y entre ellos está la vida. Y Efectivamente, dice, pues a lo mejor esas cosas te ayudan a decir, bueno, y antes de nacer, ¿qué pasaba? No, que no estabas. Pues nada, no pasaba nada. Pues lo mismo después de, ¿sabes? Eso es la mentalidad que te lleva. Yo me veo bien y estoy de acuerdo contigo, Exacto. pero
¿No será porque veo que no está la muerte inmediata? Y a lo mejor me veo más relajado. No, porque La vida depende del inmediata a lo coche. mejor pensaba lo mismo, esa es mi incógnita, es mi duda. No lo O sea, sé. que si es algo que te comportaría de confiar en mí, por lo que yo Sí. puedo decir, no, Si llega un médico y me dice, oye, que te comportarías tirador. Sí, yo sí, una cosa, sí, ahora cuando termine quiero comentar algo, porque pasó en lo de América, de otra manera. Mira, yo justamente depende del curso que tú hagas, esto no es que no tendría que pasar, pero yo es que quiero que pase. Me encanta que pase, porque interesante cuánto se aprende tú, con tu experiencia también, que cuando la gente cuenta lo que acaba de contar Marisa, contemos las cosas. Este grupo pueden tener en algún momento, digamos, esas licencias, ¿no? Cuando contamos, porque se aprende además, entender de la experiencia, y también de anécdotas que todos lo hemos vivido, ¿no? Y eso a mí me gusta, porque para mí es somos más humanos, ¿eh? Cuando podemos contar ciertas cuestiones. Entonces se hace muy interesante. Una cosa que yo quería comentar, la experiencia, digamos, tanto directa o indirecta, por tu parte de la clínica, fíjate, por un lado, son puras hipótesis, por supuesto, ¿no? Las hipótesis, pero que eso te abre un poco el camino. Yo creo que bastante poca gente mayor que está pensando, hay gente que dice que se quiere morir, o tal. Eso de que si nos vemos es una cuestión de una coletilla, o si Dios quiere, es como dice Dios quiere, mira, Dios no tiene nada que ver en eso. sí, Pero ¿no crees tú que hay más gente joven que tiene miedo a la muerte, todo eso, hipocondríacos terribles, que cada vez que tienen algo se van antes iban al Google o a eso, si tienen un cáncer, ese que está consultando médicos continuamente, que le están haciendo análisis por todos los sitios. Esa gente tiene miedo a la muerte y es gente joven. Es más frecuente entre la gente joven, creo yo. Están mezclando miedo a la muerte con miedo a la enfermedad, que son dos cosas distintas. Bueno, sí, eso Y para empezar, y una persona con 40 años puede tener miedo a la muerte porque tiene un proyecto vital, tiene hijos que tiene que sacar adelante y eso podría tener una justificación. Y luego la hipocondria da igual a los 40 que a los 60 que a los 80. O sea, creo que la gente joven es más frecuente, muy fomentado, por otra parte, por la medicina. Yo es que este tema lo he reflexionado con la medicina privada, ¿eh? Mira, hablando siendo muy cercanos, yo ya me he pasado a la seguridad social, pero yo he tenido entidades esta Desla, Asisa, en una época tuvimos Sanitas hasta que nos echaron a los funcionarios. Bueno. Y claro, yo, cuando me paso a la seguridad social, me despisto, porque yo, por ejemplo, uno cogía un libro, un cuadernillo, ahora te metes en internet y había cualquier cosa, o pedías cita y había algunos que tenían la consulta llena porque ibas sin cita, te podías ir en el día, y esa gente te mandaba un montón de pruebas, esto lo hablo con médicos que conozco mucho, te mandaban un montón de pruebas porque eso facturaba, ¿eh? Eso iba facturando, y algunas innecesarias. En la sanidad pública, tú dices, quiero que me hagan, ¿para qué lo quieres? La persona a la que estoy hablando. ¿Para qué quieres eso? Eso es inútil. No sirve para nada. No, es que hace mucho que no me hago un electro. ¿Y qué? Le dicen. Claro, se fomenta desde una medicina privada, que donde todo se factura, se fomenta cosas que son innecesarias. Bueno, pero no será tan grave, no se gasta nada haciendo. Quiero una analítica. A ver cómo tengo yo lo que tú, el azúcar. ¿Por qué? No, ya te han hecho una, pero yo quiero saber si en 2 meses cómo se me ha puesto. Espérate, esto no da igual, 6 meses, y si no, tienes mucha plata, te vas a la farmacia que te la hacen. Claro, porque ¿qué puede ser una analítica? Nada, pues todo eso es gasto, es algo innecesario, pero fomenta. Yo conozco gente de mi época, que siguen en esa línea y son hipocondríacos perdidos, les pasa de todo. Ya nos han operado de montones de cosas, sobre todo de hombros o de rodillas, con lo arriesgadas que son las operaciones de articulaciones. Sin embargo, otros te dicen, se te va a pasar, y se te pasa, y no te operas. En fin, que siempre Eduardo, que se arma, porque los temas cuando realmente te estás tocando
algo que nos Quiere atañe. quiere hablar Cristina. Cristina, amiga, que yo no la veía, Cristina. Cristina tenía vuelto. Cristina, a ver. Digo que me ha parecido muy interesante el debate que han hecho y coincido en muchísimas cosas con todo lo que están diciendo. Ahora mi pregunta es quizás para María Oliva, que creo que es psicóloga. ¿Qué pasa cuando te dispones como habías planeado a gozar de tu tiempo de descanso, pero te propones hacer un montón de cosas y le sigues encontrando sentido a la vida y de repente un acontecimiento te trunca todo eso? Yo lamentablemente he vivido la muerte de mi hija y todo lo que me permitía un gozo de esa época es como que no lo puedo encontrar ahora. Se me hace extremadamente difícil a pesar de que hago grandes esfuerzos, estoy en tratamiento y con medicación porque según dicen los médicos, bueno, ya hay parte de mi cerebro que ha tenido algún trastorno que no me permite, no se trata solo de poner voluntad, sino de que químicamente necesito que se me ayude para poder tener ganas. ¿Cómo se hace en esos casos? Realmente yo creo que ni tú misma, o por lo menos yo no tengo fuerza moral ni científica para darte una respuesta, porque cuando se trata de algo como lo que tú has dicho, nadie está preparado para enfrentarse con una situación de ese tipo. Modestamente te puedo decir que cuando hay realmente una depresión de carácter bioquímico, me parece que es lo que tú has acudido por la necesidad de medicación, por el funcionamiento cerebral, no hay más remedio que ayudar al sistema inmunológico a subir y a compensar efectivamente el cortazo bioquímico que necesariamente has tenido que sufrir. Por tanto, en ese tipo de farmacológica necesita sí o sí. Pero por otro lado, hay dos conceptos que manejamos que tienen que ver, por un lado, con la resiliencia, que es si la hemos aprendido, es algo que podemos llevar o no en el equipamiento de cada uno. Si has aprendido a ser resiliente en la vida, tienes más probabilidades de reaccionar. Y hay otro concepto que es la hormesis. La hormesis es un concepto que tiene que ver con que a medida que vamos pudiendo reaccionar bioquímicamente, ir usando de recursos y estímulos que en una dosis determinada ayudan. Ya, estamos como en un Zoom normal. A ver, Cristina, bueno, lo primero, a Cristina falleció su hija porque yo lo sé, era médica, ¿verdad? No, era ingeniera civil. Era ingeniera civil, pero no hace mucho. A las 15, 10 años, 15, 10. 7 años. 7 años, nada. Y sobre todo cuando una persona ya adulta, una vida hecha, y tú eres más. No digo por qué. Yo soy súper, a mí se me olvidó, pero hace mucho tiempo. O sea, sé lo que. Y hay un caso en Mendoza que es conocido, lo puedo comprar a todo el mundo porque es conocido, el famoso caso de una que es sobrina mía, una segunda, Inés Ortiz. Este chico Quiroga, que lo mataron de un tiro en el apartamento de un supermercado, pegaron un tiro. Y por supuesto fue un drama. Esa mujer, Inés Ortiz, la pasó hace como 20 años o más. Cristina, ¿lo conoces? No recuerdo exactamente. Bueno, es un caso famoso que de hecho ha habido ha habido de todo.
ahí, porque ya a la justicia. Nada, uno estaba saltando, Se te va la voz, Eduardo, te escucho cortado. bueno, algo está pasando. Recién te escuchaba mejor cuando Bueno, tenías pues, los otros aparatos. Con el aparato. Bueno, esta chica no se puede saber. Es curioso cómo ha vivido. Ha necesitado 20 años. Más, se puede, yo creo que, bueno, que no se puede así. Yo creo que para edad adulta, complicidad con la hija, es muy difícil. Y yo entiendo que eso te puede, yo creo que si me pasara a mí ahora, y yo lo hice hace muchísimos años, ya lo he superado, puedo hablar con poca emoción, pero es hace muchísimo tiempo, porque es lo más, yo hablo de lo antinatural, no es los padres, quiero a mi hijo. Y además se fue la noche a la mañana. Pero bueno. Que otro día en mejores condiciones retomamos el tema. ¿Cómo? Que otro día con mejores condiciones retomamos el tema. Cristina. Sí, te oigo y alcanzo a tener idea de lo que estás diciendo. Sí, lo dice. Mario Oliva dice que mejor en otro momento porque tenemos unos problemas técnicos horrorosos en este momento, ¿sabes? Eso es, lamentablemente hay que convivir con ello, hacer, y bueno, ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, están recogiendo aquí, vamos a dejar. Una cosa te voy a decir, Cristina. ¿Tú quieres que hablemos un día, tú y yo? Sí, no hay problema, cuando quieras. Algo puedo hacer porque he pasado por lo mismo. No, yo simplemente digo que me cuesta muchísimo volver a tener la actitud que había tenido cuando dejé mi actividad, o sea, mi vida activa, y tenía proyectos y tenía ganas y gozaba de lo que hacía, y que ahora, habiendo tenido experiencias que en otro momento me hubiera significado una trascendencia espiritual, un goce espiritual tremendo, no lo puedo experimentar. No lo puedo por más esfuerzos que haga, y aunque me busque, porque, bueno, eres testigo, el hecho de estar acá nada más es una muestra de que no me dejo, no me caigo, pero no puedo gozar de esta etapa de la vida por la falta que tenga. Eso es lo que se estropea. Cristina, hablamos un día de esto, ¿quieres que nos pongamos de acuerdo? Bueno, cómo no, cuando tú puedas. Podemos hablar porque te diría varias cosas, pero no puedo ahora. Pero te diría varias cosas, ya quedamos, nos ponemos de acuerdo. Y a mí yo lo hago encantado porque no solo me ha pasado a mí, sino que he tenido oportunidad luego de apoyar de alguna manera a ayudar a personas que le habían pasado lo que te han pasado a ti. Entonces, Bien. Esto no es que yo te lo vaya a resolver, pero quizás podemos, no sé, profundizar en ciertos elementos, en ciertas herramientas que nos permitan sobrellevarlo un poquito mejor. Bueno, hasta pronto. Te mandaré un mensaje y nos ponemos de acuerdo por los horarios. ¿Cómo no? Adiós. Adiós, Cristina, hasta luego. Adiós.